Ya estamos acá con Marwan Gil. Muy bienvenido a Cultura Inquieta, bienvenido a San Juan. Assalamu alaikum, la pasa con La vos. pasa contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Este, para todos aquellos que no lo conocen, es teólogo islámico, alemán de nacimiento, hijo de pakistaníes, cursó teología islámica en Inglaterra, abierto al diálogo interreligioso, ¿sí? Representante de la comunidad musulmana Ahmadiyya, nacida en la India como una rama del Islam reformista, con una posición humanista y defensora de la vida y del ser humano, con el lema amar para todos, odio para nadie. Bueno, hay que arrancar hablando del Islam. ¿Qué significa el Islam? ¿Qué significa justamente la palabra Islam? Islam es una palabra árabe y literalmente significa paz. Y una persona que confiesa la religión del Islam se llama musulmán. Y musulmán literalmente, el significado, la definición de un musulmán conforme el fundador del Islam, el profeta Mohammed, la paz sea con él, es que es alguien de cuya mano y lengua otros están en paz, en protección, en seguridad. Es decir, en resumen, un musulmán debe cumplir su rol como embajador de la paz. Qué importante esto, ¿no? Muchas veces se tiene este prejuicio con aquellos islámicos con respecto a una posición violenta, ¿no? Cuestión de que no es así, ¿no? Esto se da por un malentendido o mala información dada a través de justamente de los medios. Así es, y creo que para nosotros realmente el 11 de septiembre marcó para nosotros un antes y un después. Antes, yo me acuerdo, especialmente para nosotros los musulmanes viviendo en el occidente, en sociedades pluralistas, antes el Islam era un mundo desconocido, es como parecido al hinduismo, budismo, pero el 11 de septiembre y después las décadas cambiaron completamente la imagen. Ahora, muchas veces la gente, lamentablemente, tienen prejuicios, tienen una imaginación o una imagen falsa del Islam. Muchas veces lo asocian con grupos terroristas, con actos terroristas, aunque como ya hablamos, Islam literalmente significa paz. Y Al-Qaeda, ISIS, esos grupos no representan los valores de un musulmán. Ni siquiera representan 1% de la población total de los musulmanes. Y no tienen una agenda religiosa, son grupos militares con una agenda geopolítica. Lamentablemente, usan la tapa de nuestra religión. Y ese fenómeno pasó a lo largo de la historia, que diferentes grupos usaban las religiones como un escudo. Y ahora nos toca a nosotros. Y tristemente hay muchas veces en el occidente por falta de información. Yo no lo llamaría o no lo definiría en el caso de Argentina como islamofobia. Es decir, que no considero que los argentinos odian o sostienen una postura hostil hacia los musulmanes, sino que simplemente la ignorancia muchas veces, simplemente el hecho, dado que no conocen a ningún musulmán personalmente, nunca han hablado con un musulmán. La única información que ellos sacan es a través de los medios, y ahí es siempre terrorismo islámico, grupos yihadistas, mucha mala información, y también sí hay una imagen, también un interés político, ¿no? Para manchar la imagen del Islam, pero ahí creo que también ahí donde entra mi trabajo, nuestro trabajo como comunidad musulmana Ahmadiyya, que queremos derribar los mitos, transmitir las enseñanzas verdaderas y abrir las puertas del diálogo. Y en ese sentido, muy agradecido también a vos por esa oportunidad. Justamente tiene que ver ¿no? con esto en todas las religiones. Cómo cada uno practica su religión. En este caso, uno no puede poner las manos en el fuego por cada uno de los que practican, ¿no es cierto?, tu religión o el cristianismo o el judaísmo, ¿no? Hay algunos que lo llevan a un extremo que no es aceptable. Y yo considero, incluso diría que hay que siempre juzgar cualquier ideología por sus fuentes. Justamente. ¿Sí? Y por ejemplo, si yo quiero criticar, analizar, por ejemplo, el cristianismo, no puedo ahora juzgar, criticar el cristianismo por lo que hace un seguidor afirmando cosas en nombre del cristianismo. No,
La manera correcta es ir a las fuentes, ir a la Biblia, ver el ejemplo del profeta Jesús, la paz sea con él. Y lo mismo, pero lamentablemente ahí viene algunas veces la ironía que la gente cuando juzga, opina sobre el Islam, no van a las fuentes, sino que ven algo y estoy totalmente de acuerdo, tenemos problemas culturales en los países musulmanes, en las sociedades musulmanas, pero la raíz de los problemas o la de la decadencia no es el Islam. Por ejemplo, un musulmán no comete un acto violento por el Islam, todo lo contrario, lo hace por ignorar o rechazar las enseñanzas del Islam. Hay una... el Islam como religión y continuación del judaísmo y el cristianismo, ¿no es cierto? Esto me pareció muy importante. Y ver, tener esta visión del Islam como una religión universal. Un Dios que es universal y que da una salvación para toda la humanidad. ¿Cómo es esta visión dentro de la religión? No, lo resumiste muy bien. Incluso nosotros a Dios lo llamamos Allah. Es su nombre personal. Pero consideramos es el mismo ser supremo, el ser divino, que también envió al profeta Abraham, al profeta Moisés, al profeta Jesús, la paz sea con todos ellos. Incluso el primer capítulo del Sagrado Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, presenta a Dios y dice toda alabanza pertenece a Dios y después aclara el Señor de todos los mundos. No dice el Señor creador de los musulmanes o de una etnia, de un pueblo. No, incluso dice de toda la humanidad. De toda la humanidad. Y ese es el resumen del Islam, que Islam es una religión universal, no transmite ni representa un pueblo o una etnia en particular. Por ejemplo, yo soy alemán, la mayoría de los miembros de nuestra comunidad argentina son argentinos y no tienen que practicar o adaptar la cultura árabe. Muchas veces la confusión entre un ser árabe y un ser musulmán. Ser musulmán es alguien que cumple o sigue los valores morales y espirituales del Islam, pero mantiene su propia cultura, siendo en ese caso un argentino, un latino, en mi caso un alemán, ¿sí? Entonces el Islam es una religión universal y presenta también el concepto de la salvación para toda la humanidad. Y consideramos que el Islam es la continuación del judaísmo, del cristianismo, por eso reconocemos al profeta Jesús, la paz sea con él. Incluso Virgen María tiene un estado muy elevado en el Islam. Reconocemos todos los profetas de la tradición judía y consideramos que Dios envió en cada época un mensajero, a cada pueblo un mensajero, un portavoz para reformar la gente. Y el último mensajero que fue enviado para unir a toda la humanidad y reformar a toda la humanidad es el profeta del Islam, el profeta Mohammed, la paz sea con él. Hace poco ha terminado el Ramadán, no sé si estoy en lo correcto, ¿sí? Contanos brevemente en qué consiste esto. Ramadán es el 9º mes del calendario islámico y es el mes del ayuno. Durante todo el mes de Ramadán los musulmanes ayunamos y la manera de ayunar en el Islam es que nos abstenemos de comida, de bebida y de relaciones sexuales desde el amanecer hasta el atardecer, y eso por un mes entero. Y conforme al calendario gregoriano hay siempre una rotación. Entonces este año, por ejemplo, el Ramadán empezó principio de abril y terminó fin de abril, pero cada año hay una rotación por la diferencia entre el calendario lunar y el calendario solar. Pero también me gustaría aclarar que el ayuno en el Islam no es simplemente una dieta, es decir, que la esencia del ayuno no es abstenerse de comida y bebida, sino que es algo mucho más profundo. Por eso incluso el profeta Mohammed, el fundador del Islam, dijo que si uno se abstiene de comida y bebida, pero no se abstiene de insultos, de actos inmorales, entonces Dios no aceptará su ayuno. Es decir, que la manera de abstenerse de comida y bebida es un medio para alcanzar la purificación interna. Tiene que ver con la cuestión del sacrificio, la oración, ¿no? Y otro tema tan importante que ustedes tienen es la oración, 5 veces al día. ¿Qué es lo que hacen en esta oración? ¿Una comunicación con Dios? Por allí también tuve oportunidad de escuchar otra entrevista que tuviste y hablabas del pedido de perdón, ¿no? Así es, para nosotros la palabra de oración en árabe literalmente significa entrar. Un significado y el otro es quemar. Ahora muy interesante. Entrar en ese sentido
que el Islam prohíbe la vida monástica, es decir, el Islam prohíbe abandonar tus compromisos sociales, familiares, o irte, separarte de la sociedad y irte a la montaña, sino que el Islam enseña formar parte de la sociedad, cumplir con tus deberes como ciudadano, como padre, como hijo, etc. Pero el núcleo, el tronco de tu vida debe siempre ser tu relación con Dios. Él debe ser, o Él es el núcleo de tu energía, de tu paz. Y por eso tenés que o necesitas 5 veces entrar en un modo, en un estado espiritual. Por eso para nosotros la oración es un momento muy íntimo, muy personal para la comunicación con Dios. Y en el Islam no necesitas una tercera persona o intermediarios para comunicarte con Dios. No necesitas un lugar en particular. De cualquier lugar, en cualquier momento, podés comunicarte con Dios. Y la idea es al menos tener 5 veces cada día la comunicación con el Ser Supremo. Y ahora el segundo significado, quemar, justo entra para quemar tu ego, para quemar tu malicia. Entonces son momentos de autopurificación, de autorreflexión, de autoanálisis. Algunas veces pasa, por ejemplo, en la jornada laboral, que te enojas con el compañero por el tránsito. Entonces son momentos para tranquilizarte, para volver, para purificarte. Y por eso para nosotros es muy importante los 5 rezos diarios. En todas estas actividades que has tenido a lo largo de tu vida, hay algo importante que te han nombrado embajador de la paz, ¿sí? Internacional. ¿Cómo es este trabajo? Sí, para mí es un honor, un privilegio, y yo considero que cada musulmán en realidad es o debe ser un embajador de la paz. Y en mi caso realmente me siento muy cómodo y para mí un honor, un privilegio. Incluso también quiero agradecer a todos los argentinos y en particular a los sanjuaninos por esa apertura, por la cálida recepción. Y también hacia los musulmanes. Como yo ya dije, considero que Argentina o San Juan en particular es una sociedad muy abierta. Pero donde veo todavía obstáculos es en ese sentido como musulmán transmitir el conocimiento correcto sobre nuestra religión. Justamente. Y ahí, en ese caso también en San Juan, por ejemplo, musulmanes que algunas veces lamentablemente sufren comentarios de discriminación, de rechazo por ser musulmanes. Por ejemplo, las mujeres... Tiene que ver con la ignorancia, exactamente. ¿No? Las mujeres, por ejemplo, no se animan a usar el velo por comentarios, bromas, lo que sea. Algunas veces en ámbitos o entornos sociales las personas no se sienten cómodos en revelar su identidad religiosa. Y yo considero que ahí es el trabajo o el campo donde tenemos que trabajar de ambos lados. Por nuestro lado, obviamente, la responsabilidad de abrirnos, buscar el diálogo, informar a la gente. Y por otro lado también, que también nos escuchen, ¿no? Que en vez de informarse sobre el Islam en Wikipedia, en Google, en YouTube, hablar con un musulmán, ¿sí? Sacarte tus dudas, consultarle a él. ¿Qué significa para vos el velo? ¿O qué significa para ustedes el conflicto, la guerra? ¿Sí? En Islam es muy simple, muchas veces también la connotación con la violencia. El Corán es tan claro y dice, quien mata a una persona es como si hubiera matado a toda la humanidad. Es decir, que el Islam defiende, valora, protege la dignidad de cada ser humano. Y esos son conceptos, creo que, donde yo veo también mi desafío como embajador del Islam para buscar el diálogo. Y justo con nuestro lema, amor para todos, odio para nadie, para nosotros es imprescindible, fundamental el diálogo. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Ya lo sabía desde un principio que iba a ser corto, pero quiero comprometerte a poderte llamar y tener más entrevistas con vos, sí, a la distancia, para que nos vayas formando, ¿no? De acuerdo a la cultura que ustedes tienen, a las creencias religiosas, para sacarnos estos velos, estas cuestiones imprudentes que tenemos muchas veces de no conocer y tener prejuicios. No, te agradezco muchísimo por la posibilidad e incluso creo que también obviamente de manera virtual, pero también mi deseo es visitar más seguido a San Juan para acompañar a los musulmanes y también a nuestra audiencia. Quiero invitarlos que cualquier consulta, duda, pregunta también en el futuro, entonces también pueden dirigirse directamente conmigo, ¿no? Para comunicarse. Queríamos tener este pequeño reconocimiento como invitado de honor, Marwan Grill,
embajador de la paz, reconociendo tu trabajo incansable en favor del diálogo intercultural e interreligioso y a favor de la paz. Muchísimas gracias, no, muy amable. Muchísimas gracias. Muy bien. Y de esta manera nos vamos a ir al corte y ya volvemos con lo último de Cultura Inquieta.